Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día damos gracias a Dios por las cosas tan maravillosas que Dios nos ha permitido tener, aún por las pruebas, gracias a Dios por ello. Y bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando por radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. A los hermanos, ¿verdad?, que siempre nos apoyan, Dios les bendiga también. Al que por primera vez nos sintoniza en este ministerio, nos interesa que la gente lea la Biblia, se enamore de la palabra del Señor, ya que esa es la base de nosotros. No el cambiar de religión y tampoco que cambie de lugar donde está, sino simple y sencillamente que lea su Biblia, se enamore de ella, que la escudriñe todos los días hasta que el Señor nos mande a llamar a cuentas. Y pues es algo bien importante, ¿verdad?, leer la Biblia, aún para aquellos que no creen en que la Biblia sea palabra de Dios. También le invito a que la lean. Dios tendrá un propósito también en sus vidas para que le penetre su corazón, haga un trabajo en su vida. Dios tiene también algo para ustedes, así que pues le invito a que lea su Biblia, aún si no cree que es palabra de Dios. Léalo como un libro y yo sé que Dios también ahí le va a hablar. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ya que para muchos es como un mito o simplemente un cambio de religión. Para otros es solamente como un requisito para ser cristiano, pero cuando no sabemos ni siquiera qué es ser cristiano. Así que vamos hoy a estudiar ese punto. Y también aquellos que en estos días han estado pues batallando en su vida espiritual, también queremos, ¿verdad?, invitarle a que mande sus oraciones donde se congregue o donde vaya, ¿verdad? Pida oración siempre, es muy importante pedir oración. Aquí no hay hombre fuerte ni mujer fuerte, todos dependemos de Dios. Entonces cuando uno pide oración no es que esté degradando uno o que esté uno sintiéndose como que ya no soy merecedor de estar en el camino del Señor. No, déjeme decirle que todos pasamos por un tiempo de prueba, de lucha, de desaliento, aún, ¿verdad?, nos resbalamos de repente. Entonces, no creo que ese es el fin del mundo. Es necesario levantarnos, seguir adelante y pedir oración cuando estamos débiles, que sintamos que ya no queremos caminar, es cuando más tenemos que pedir oración. Y bueno, es un trabajo que tenemos que estar haciendo dentro del camino de nuestro Señor. Bien, vamos a orar. Primeramente, tenga lista su Biblia, el lápiz, pluma o libreta, cuaderno, para que tenga sus apuntes ahí. Y les recuerdo, exclusivamente ese cuaderno o esa libreta, exclusivamente para sermones, predicaciones, para mensajes, para estudios. Téngalo solamente para eso y va a ver cómo le va a enriquecer al año o 2 años que lea eso. Entonces le va a estar sirviendo de crecimiento espiritual también, recordar lo que vio hace años atrás. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por esta bendición de estar aquí, Señor, por lo que nos permite, Señor, estar en este día, Padre, lo que nos dio en este día, el alimento, la fortaleza, el lugar donde vivimos, Señor, las pruebas también, gracias por ellas. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande de estar aquí al frente de nuevo, Señor. A pesar de pruebas o luchas que tengamos, Señor, seguimos adelante, Padre. Pedimos en este momento dirección, Señor, para poder dar este tema. Primeramente, usted reciba, Señor, siempre el honor, la honra y la gloria, Señor, porque usted es el único que se la merece. Por eso le pedimos, Padre, que nos ayude a dar este tema, que sea de edificación para todos. Prepare el corazón de la gente que nos va a estar escuchando, no nomás el día de hoy, sino también en un futuro, para que también les sirva también en sus vidas. Pedimos por aquellos, Señor, que apenas van comenzando, leyendo la Biblia, enamorándose de la palabra, que no pierdan ese ánimo de seguir adelante. Al contrario, que crezcan, Señor, en amor a la palabra. Le pido por aquellos que se han desviado también de la sana doctrina, se han desviado, Señor, de la lectura bíblica, para que regresen de nuevo a la senda antigua y que vuelvan, Señor, de nuevo al camino que es recto y al único camino que hay, Señor. Señor, le damos gracias por este momento y desde ya declaramos victoria en este estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema es ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya hemos dado un tema muy parecido a este, pero hoy vamos a hablar cómo es que se nace de nuevo y qué es en realidad el nuevo nacimiento. Tema, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y la escritura es Juan, que es donde comienza a hablar el Señor del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 10. Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Apunta primero la cita y luego la busca para que no se extravíe y no se le vaya a olvidar. Aunque la repito en varias ocasiones,
y también doy unos segundos para que la busquen. Recuerde que yo leo nomás una porción bíblica. Usted en la comida de su casa puede seguir leyendo más, porque no creo que vamos a leer 2, 3 capítulos para dar una sola explicación. No, tratamos de buscar los versículos afines para explicar un estudio bíblico, y así usted lea antes y después en la comodidad de su casa y con toda tranquilidad, para que siga meditando en la palabra del Señor. Bien, entonces vamos a ver Juan capítulo 3 del 1 al 10, y dice: en el nombre de Jesús, versículo 1: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. 4. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. 8. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden estas cosas hacerse? 10. Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel, ¿y tú no sabes estas cosas? Bien, aquí vemos el caso donde Nicodemo llega de noche, y él era un principal de los judíos. Él llega de noche, pues yo me imagino que para que nadie lo vea, iba a hablar con el Señor. Pero hay algo importante, que Nicodemo reconoce que venía de parte de Dios. Él sabía que no era un charlatán, un mentiroso, un engañador. Sabía que era alguien de parte de Dios. Y le dice, ¿verdad?, que él era un sacerdote, perdón, un fariseo. Y él va y le dice al Señor: sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros o las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces había ya de antemano un reconocimiento de parte de Nicodemo. Pero llama mi atención que dice, ¿verdad?, que este fariseo, este Nicodemo, viene de noche, y él sabía la ley de los judíos, conocía la ley, ya que era el trabajo de ellos. Por tanto, religiosamente podía cumplir con los requisitos que demandaba la ley, y aún lo que pedían los fariseos, porque ya le habían aumentado a la ley muchas cosas. Entonces cumplía con los mandamientos de hombres y también con los de Dios, que nadie los cumple, pero bueno, ellos decían que los cumplían. Y para él fue algo nuevo lo que el Señor le contesta, y es lo que vamos a explicar hoy en esta tarde o en esta noche, donde le dice en el versículo 3, contestando el Señor, le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, o no naciere de nuevo, dependiendo de la versión que traigas, no puede ver el reino de Dios. Este es un concepto nuevo que se abre, no están en los 3 primeros evangelios, sino que se encuentra en Juan. Y ahí sale algo de repente que nadie había oído jamás, el de un nuevo nacimiento. Por eso a Nicodemo, conocedor de la ley, que tenía una religión, que conocía todo lo que decía la ley y lo que decían los mandamientos de los hombres o las tradiciones de los hombres, entonces para él fue nuevo lo que el Señor le dice, que era necesario nacer otra vez. Y yo creo que también para mí, si me dicen eso la primera vez, y yo conozco la ley de Dios y soy un fariseo o simplemente un israelita, y me dicen eso, yo también preguntaría: ¿cómo que nacer de nuevo? Y eso es lo que se trata el cristianismo. Dice en el versículo 4, le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, obviamente, él lo había entendido, ¿verdad?, como todos lo entenderíamos. El nacer de nuevo es volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Porque el nuevo nacimiento no se había predicado en el antiguo pacto, no se conocía, sino que el Señor viene con un concepto nuevo: el nuevo nacimiento, o el nacer de nuevo, o el nacer otra vez.
Esto es lo que tenemos que entender. Para mí, les decía hace unas semanas acerca de la verdadera Navidad, para mí la Navidad siempre va a ser un 16 de enero. ¿Por qué? Porque es cuando Cristo nace en mi corazón. Porque Navidad, acuérdense, viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Por tanto, ¿cuándo nace Cristo en tu corazón? Cuando tú sientes al Señor en tu corazón, no te lo da la religión. Nicodemo es religioso, ¿verdad? Y conocía la ley de Dios. Sin embargo, no te lo da la religión. El nuevo nacimiento no te lo dan tus padres, no te lo dan los sacerdotes, no te lo dan los rabinos, no te lo dan los pastores. El nuevo nacimiento es cuando tú le abres el corazón a Dios. Ahí es donde nace Cristo en tu corazón. Y ese trabajo también, hermano predicador, hermano pastor, es el trabajo que tenemos que hacer. Olvídate de estar sacando dinero a la gente, de estarle estafando, engañándolos, trayendo ahí para entretenerlos. Eso no funciona para un nuevo nacimiento. Esto es muy importante entenderlo. Nuestro trabajo como predicadores es predicarles a Cristo para que haya nuevo nacimiento, no para que haya convencidos. Convencidos, están llenas las iglesias de convencidos. No leen la Biblia, siguen igual de criticones, igual de mal carácter, tienen todavía amargura en su corazón. Pues no hay cambio. ¿Por qué? Porque solamente están convencidos, pero no hay un nuevo nacimiento en ellos. Alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Conozco ministros puestos por los hombres que no tienen un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque se les invitó a la iglesia, les hablaron que Cristo los amaba, se quedaron ahí y ya nomás se quedaron con eso. Vimos hace unos días también acerca del discipulado. El hecho de ser cristiano, no nomás es ser cristiano y estar calentando una banca, no. Tengo que ser discípulo también de Cristo. Ese es el paso también que tenemos que dar. Entonces muchos se quedan ahí convencidos de que sí, el cristianismo es verdad, la Biblia es verdad, Dios es bueno, y están ahí y se avientan 1 año, 2 años, 10 años, 20 años sentados en una banca, esperando que siempre den de comer. No, él tiene que trabajar, tiene que dar fruto también en la obra. Si no está dando fruto, ese es el problema que hay. Pero es fácil tenerlos ahí contentos, no se dan cuenta de la doctrina, ni las mentiras que les dicen. ¿Por qué? Porque solamente los entretienen y no hay un nuevo nacimiento, por tanto no buscan la palabra de Dios. Recuerda que tenemos que buscar o desear la palabra de Dios como la leche la desean los niños. Así tenemos que hacerlo, dice Pedro. Tenemos que desear la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, porque esa nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Pero el nuevo nacimiento, eso es lo que vamos a explicar hoy en este día. Este día para mí es bien especial. Hace 27 años, en un día como hoy, en 1996, un 16 de enero, un amigo mío, Dios me le bendiga, él me llevó a la iglesia por primera vez. Yo cuando llego a la iglesia o al templo, ahí donde estábamos, era un lugar muy pequeño, una cuarta parte donde estamos aquí nosotros, muy pequeño aquel lugar, pero realmente sentía la presencia de Dios, cosa que yo jamás había sentido. Yo era ateo, yo no creía en Dios, nada de eso. Mi amigo, imagínense al mexicano que conoce la gente del barrio de Tepito, un amigo mío muy bravucón, peleonero, no se dejaba de nadie, pero era un gran amigo mío. Entonces, de repente él va a la iglesia y me invita, y para mí fue algo sorprendente que él, aquel hombre bravucón, que no se dejaba de nadie, peleonero, de repente me sale con que iba a la iglesia. Le digo, se llama Arturo, le digo, ¿y qué hace ahí, Arturazo? Y dice, no, pues cantamos. Yo recuerdo aquel día, llegué a una llantera que me arreglaron mi carro, y él estaba en un carro allá adentro, y me chifla. ¿Verdad? Cuando lo veo, yo tenía ya unos meses que no tomaba, y pues yo dije, ay, ya está aquí, y yo tenía miedo de tomar. Cuando me acerco para saludarlo, yo andaba rehuyendo de todas mis amistades, pero en eso, cuando él me habla, pues tengo que ir a saludarlo, y lo primero que me dice es, ya no tomo, Arsenio. Entonces me dio gusto, ¿verdad? Mucho gusto oír esas palabras. Y cuando él me dice, ya tengo unos meses que no tomo, le digo, yo también, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Pero él no se drogaba, yo sí me drogaba. Él y yo éramos amigos de borrachera, pero él no usaba drogas. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo también ya no estoy haciendo nada y no quiero volver a caer. Y pues la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Y dice, pues voy a la iglesia. Y cuando me dice eso, voy a la iglesia, un hombre bravucón así de ese porte, dije, ¿cómo que va a la iglesia? O sea, yo me quedé sorprendido de lo que me decía él. Y luego cuando me dice, le digo, ¿y qué hacen ahí? O sea, no tenía idea qué hacían en un templo, no tenía la menor idea. Y que me dice, no, pues cantamos al Señor. Cuando le hace así, lo primero que se viene a mente dice, no, ya le hicieron homosexual, ¿verdad? Fue lo primero, soy sincero, eso fue lo que pensé.
Y ya lo voltearon a mi amigo, ya lo hicieron homosexual porque, pues como aplaudiendo, dije, ¿cómo? Y en eso sale el hermano Sinaí, ¿verdad? Un hermano que tocaba el acordeón y varios instrumentos. Y luego le dice hermano, y esa palabrita de hermano me caía mal. Oh, mira el hermano Sinaí, y oh, bienvenido hermanito, y que, hijo, lo saludé por educación y porque estaba mi amigo, pero realmente me reventaba la palabra hermano. Entonces ya me invita a la iglesia, dije, no, yo no voy a la iglesia, eso sí, pues no era para mí. Y imagínense, yo no creía en Dios, no creía en nada de eso, y de repente mi amigo con el que me emborrachaba, él me invita a la iglesia, y luego sale este hermano y me invita a la iglesia. Para mí era algo que no cabía en mi cabeza. ¿Qué hacía mi amigo ahí? Y eso fue algo de lo cual, gracias a Dios, porque se animó a invitarme, me prestó unos cassettes. Y recuerdo, ¿verdad?, que yo manejaba casi todo el día y tenía los cassettes ahí. Yo oía a Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, eran mis favoritos, Leo Dan, José José, todo era lo que tenía ahí. Pero tenía esos cassettes ahí los tenía ahí. Y de repente manejando lo ponía un ratito y unas alabanzas y sentía algo raro y lo quitaba y ponía otra vez mi música. Y así poco a poquito iba poniendo más la alabanza, ¿verdad? Y más. Y empezó a gustarme. Tanto yo no vi a mi amigo por unos días. Y yo manejando y ponía la alabanza y de repente sentía algo raro, ¿verdad? El hecho de oír alabanzas a Dios, de que no hablaban de la mujer, del desprecio, del alcohol, del cantarle a la mujer, cantarle a la desgracia, cantarle al dinero, o sea, todo eso diferente, alabando a Dios. Entonces, aunque yo no entendía las alabanzas, pero me empezaron a gustar. Entonces yo recuerdo que me compré una grabadora, ¿verdad? No le digan a nadie, pero las pirateé, ¿verdad? Porque compré una doble casetera y las grabé. Yo no sabía de vender música cristiana y pues grabé mis cassettes de la música de ellos y se los fui a entregar un domingo. Yo no sabía que los cristianos se congregaban un domingo, entonces llego temprano a la casa de mi hermano, de mi amigo, y le digo, aparece cuando entro ahí, que va saliendo y sale de corbata, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Se va a casar o qué? No le digo, Arturazo, ¿te vas a casar o qué? No, ¿cómo crees? Voy a la iglesia. Le digo, ¿y así vas a la iglesia? Imagínense, nos amanecíamos borrachos él y yo, todos así mal, a veces sin bañarnos, ahí tomando por 2, 3 días, y de repente verlo cambiado, peinado, con su vestimenta bien y de corbata. Y digo, ¿pero vas así a la iglesia? Sí, vamos a serio. Y pues yo nomás iba a llevar los cassettes. No, y en eso sale el hermano Sinaí, y ya me había caído mal el hermano Sinaí unos días antes en la llantera, y luego verlo acá de repente, otra vez en la casa de mi amigo, dije, híjole, no. Y bien vestido, todo, ¿verdad? Bien trajeadito, todo. Y no, dije, pues no, después mira yo cómo ando. Y no, vente. Traía un pelo largo, muy mal vestido. Gracias a Dios que Dios tocó mi corazón ese día. Ver a mi amigo cambiado, ver a ese muchacho que no lo conocía, el hermano Sinaí, pero ver a ese amigo bravucón, peleonero, grosero, mal hablado, alburero, verlo así, ¿verdad? Fue un impacto a mi vida. Entonces él, pues ya cuando me invita, para mí fue algo, pues ni sé ni por qué, ¿verdad? Pero yo sé que es un plan de Dios. Cuando llego ahí al templo, pues imagínense entrar yo ahí, todos bien vestiditos, hasta los niños bien cambiaditos, todos los niños ahí con sus papás sentados, y era una iglesia muy pequeña, vuelvo a repetir. Y para mí fue una bendición grande el estar ahí. Pero cuando empezó a predicar, hermanos, aquel día el hermano, empezó a predicar el pastor, él no me conocía, ni yo mucho menos a él, y empezó la palabra a trabajar en mi vida. Por primera vez sentí vergüenza de mi forma de vivir, de mi forma de vestir. Por primera vez me sentí avergonzado de cómo estaba yo. Cuando me decían, ¿verdad?, cómo andaba, y no me importaba que me criticaran, yo era feliz, a mí no me importaba el mundo. Pero esa vez fue algo diferente, muy diferente. 16 de enero de 1996, 27 años atrás exactamente, ese día cuando invitan al altar, hasta brinqué allá a llorar al altar. No me importaba que me viera la gente llorar, llegué a llorar ahí. Entonces para mí fue una bendición grande ese día. Ahí fue algo de lo cual jamás me hubiera imaginado. Nunca me dijo el pastor, quiere aceptar a Cristo en tu corazón, haz una oración del pecador. No, él simplemente invitó a la gente al altar. Él no me conocía, vuelvo a repetir. Yo corrí al altar. Y ahí hubo un cambio en mi vida. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso lo hace la palabra de Dios. Yo quería suicidarme, no quería vivir ya. Yo pensé que ya no había oportunidad para un muchacho. Tenía 28 años en aquel tiempo. Yo no quería volver a los vicios. Sin embargo, siempre estaba el temor de resbalarme. Y todo eso,
¿verdad? Me hacía no tener felicidad en mi vida. Andaba buscando la felicidad donde no la había. Compré libros para fortalecerme moralmente, espiritualmente, todo lo que fuera de superación personal, todo eso lo leía. Mi madre me regaló libros, compraba donde quiera, pero que hablaran de Dios, jamás. Todo eso, Dios empezó a obrar en mi vida. Y gracias a Dios que llegué ese día, hace 27 años, por la misericordia de Dios llegué ahí, y desde entonces sirvo al Señor. Entonces, si alguien como yo, ateo, grosero, de lo peor, Dios lo pudo transformar, también lo puede hacer contigo. Quizás tú estás pensando en este momento que ya no hay nada por qué vivir. Quizás es tu hijo, madre de familia, padre de familia. Quizás estás preocupado por tu hijo. Está en el alcoholismo, en la drogadicción, anda en malos pasos, no sabe ni dónde anda. Déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero para eso tú también tienes que entregarle la vida al Señor, porque no es decirte en una religión. No te digo salte de tu religión, lo que te digo es que tienes que nacer de nuevo, porque eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí adelante? Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por segunda vez le voy a decir, nacer de nuevo. Pero no entendía Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya nací de mi madre? ¿Cómo voy a volver a nacer? Pero acá adelante, en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no estaba hablando del nacimiento carnal, que ya lo tuvo Nicodemo. Nació de su mamá, ese nacimiento de la carne. Pero ahora estaba hablando de un nacimiento espiritual. Eso no lo da la religión. Si no, Nicodemo estaría en la mejor religión del mundo. Fue la que Dios le dio la ley a Moisés. Entonces ellos se basaban en la ley. No lo obedecían, pero se basaban en la ley. Sin embargo, la religión no sirve de nada cuando no hay un nuevo nacimiento. Por eso esto era nuevo aún para Nicodemo y no lo entendía. Por eso para muchos, vamos a verlo más adelante, no entienden lo que es el nuevo nacimiento. Y muchos creen que es nomás ir un día a la iglesia, levantar la mano, sí, la oración del pecador, y siguen viviendo como si nada. No cambian en su vida, no hay cambios en su corazón, siguen siendo los mismos pecadores. Entonces no se trata de ir de un cambio de religión. Si vas a cambiar de religión, quédate donde estás. Yo te invito a que tengas un nuevo nacimiento. Versículo 8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y oiga lo que dice aquí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Cuando yo vine a la iglesia la primera vez al templo, yo tuve muchos problemas también. Muchos problemas y dentro del templo, porque el hecho de que vengas a un templo no quiere decir que nunca va a haber problemas. Es parte del crecimiento espiritual. Las pruebas van a estar siempre en toda tu vida, pero al principio son pruebas muy pequeñas. Casi ni se notan muchas de las veces. Entonces, por eso es bien importante entender que el decir soy nueva criatura o soy nacido de nuevo, no quiere decir que no vas a tener problemas. Hay predicadores mentirosos que dicen, entrega la vida a Cristo y se acaban tus problemas. Le están mintiendo, le están engañando, quieren su dinero. No es verdad. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, va a tener muchos problemas, pero al principio son problemas pequeños. Y no le llamamos problemas, le llamamos pruebas. Es decir, cuando usted viene al templo la primera vez, el Señor toca su vida a través de la predicación, entrega su vida al Señor por completo, que es lo primero que viene con la familia y los amigos. No, ya te lavan el coco, no, esa no es la religión que tus papás te enseñaron, no, ya traicionaste la religión. O sea, es un ataque, pero no significa nada eso. Lo hablan por ignorancia y por costumbre, pero usted tiene un gozo en su corazón y sigue adelante, a pesar de las críticas y los ataques, y la mamá está muriendo porque usted traicionó la religión y el papá le va a desheredar. Usted tiene gozo en su corazón y no hay nada que le quite el gozo del corazón. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando simplemente se emocionó y le gustó y va a la casa, echa en carrilla y se regresa otra vez a donde estaba, bueno, pues nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es un cambio de religión. El nuevo nacimiento entra el Señor a su corazón y hay una transformación y no es de la noche a la mañana, va paso a paso cambiando su vida. Yo cuando vine a la iglesia, yo sentía que había paz en mi corazón, fue lo primero que sentí. Primero sentí vergüenza, ¿verdad? Por mi forma de estar, lo pecador que me sentía, lo sucio que me sentía, pero luego tuve paz.
porque sabía que estaba en el lugar correcto, sabía que Dios me había llamado. Y luego después de ahí, las críticas de los amigos y las burlas, todo eso, no me importó. Yo seguía adelante, pero no había un cambio total. Pero ya el lunes, fue un domingo cuando llegué al templo, el día lunes me corté el pelo y me cambié ya. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigo con mi vestimenta de cuando el Señor me alcanzó, no la que tenía antes. Entonces, todo eso fue transformando el Señor. Pero ahí fue trabajando con mi carácter. Yo cuando vine todavía tenía un pésimo carácter, horrible carácter. Yo no podía controlarme. ¿Por qué? Porque salía lo Hernández, acá lo de adentro, lo profundo, el coraje que traía. Sin embargo, Dios fue tratando y no fue fácil. Fue difícil quitarme mal carácter. Y luego llegaba un predicador y predicaba en contra de mal carácter y uno piensa, ya le dijo el pastor cómo ando batallando. Y vamos, mi pastor también tiene un problema que yo, el mal carácter. Chocábamos ahí los dos. Entonces le digo la verdad porque somos carne todavía. Entonces allí es donde empezamos a ver los choques, no con el hermano, no conmigo mismo, que me di cuenta que no había cambiado por completo. Yo pensé que era un cambio completo y no es verdad. El cambio va poco a poco. Por eso es un nuevo nacimiento. Porque algo nuevo va comenzando. Un niño cuando nace no sale corriendo y va a la escuela luego y se recibe y se recibe del doctor. No, el niño comienza, ¿verdad? Con su mamá, está pegado a la mamá, empieza a dar sus pasitos, se cae, se resbala, llora, lo levantamos, sigue caminando, se vuelve a caer y así va creciendo. El nuevo nacimiento es un cambio poco a poco también, porque muchos ven por ahí esos cuentitos, ¿no? De que le entreguen la vida al Señor y cambian 100%. No, esa es una fantasía. Nadie cambia 100%. Vamos trabajando con nuestro propio carácter. El problema está que muchos están esperando que el otro cambie para tener yo felicidad. No, yo debo de cambiar primero, no esperar que el otro cambie. Ten mucho cuidado con ese error. No, es que mira cómo está aquel. No te fíes de los demás. Fíjate en ti, analízate a ti. ¿Cómo está tu vida espiritual? Ese es el punto principal. ¿Cómo estás delante de Dios? No cómo están los demás, sino cómo estoy yo delante de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es indispensable para tener ese encuentro con el Señor. Vamos más adelante. Apúntele, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Son Juan, Hechos, Romanos. 3 cartas al lado derecho. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23. Es necesario nacer de nuevo o nacer otra vez. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 23, dice en el nombre de Jesús. Porque la predicación de la cruz, locura es, a la verdad, para los que perecen. Mas para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Óigalo bien, hay una diferencia ahí. 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos haré venir a la nada. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, que dice aquí adelante, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. 23, note aquí. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Ahí lo tenemos un poco. Ahora nos dice la Biblia, ¿verdad? Que la predicación de la cruz, y no está hablando de la cruz en sí, sino del sacrificio de Cristo. Hay que entender esto, a qué se refiere. Porque recordemos en Hechos capítulo 2, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, dice que venían de adorar de Jerusalén y encuentran que todos están hablando en el idioma en el que habían nacido. Pero venían ahí un grupo de adorar al Señor y entonces estaba 120 creyentes que habían recibido el Espíritu Santo y empieza cada uno a predicarles en su idioma.
Entonces ellos se sorprenden bastante. Entonces ustedes crucificaron a Cristo. O sea, estaban presentando a Cristo crucificado. Podrían haber dicho, Cristo ha resucitado, pero no presentaron a un Cristo resucitado, sino presentaron a un Cristo crucificado. ¿Qué significa esto? Estamos presentando el sacrificio de Cristo. No es tener un Cristo ahí colgado, dando lástima, colgado ahí con la cabecita, así colgando hacia abajo, lleno de sangre y espinas. No, no predicamos ese Cristo ahí muerto, no. Predicamos a un Cristo vivo, pero cuando decimos predicamos la cruz, es que predicamos el sacrificio de Cristo. Ahora, en esperanza, la resurrección de Cristo. Pero entonces, es lo que dice aquí, versículo 18, porque la predicación de la cruz, óigalo bien, el predicar el sacrificio de Cristo, dice, locura es a la verdad para los que perecen. Entonces, cuando uno le dice, yo tengo a Dios en mi corazón, ay, sí, ni que fuera tan santo. Pues déjeme decir una cosa, que palabra santo quiere decir apartado. Santo no es como muchos creen, oh, es aquel que está ahí en un nicho, ahí en una estatua o una imagen. No, no, ese no es un santo. Si es que existió, fue un santo, pero ya no es un santo, ya está ahorita muerto. Los santos son los vivos ahora. Santo quiere decir apartado, no es algo que no tiene pecado o que no comete pecado, no. Santo es solamente apartado, esa es la palabra santo. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, ¿verdad? Para nosotros, los que somos salvos, dice, es verdad. Vamos a leer de nuevo el 18. Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad para los que perecen. Para ellos es locura, mas para nosotros los que somos salvos, eso aquí dice santo, apartado, es poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Predicar a Cristo crucificado es presentar el sacrificio de Cristo, que Él murió por tus pecados. Esa es la clave, mi hermano predicador. No presentes a tu apóstol, no presentes a tu líder, no presentes tu organización. Presenta a Cristo para que la gente se convierta. Porque hay muchos seguidores fanáticos de hombres, los vemos por cantidades grandísimas, que hacen barbaridades y la gente sigue fanática. ¿Por qué? Porque no tiene encuentro con el Señor. Pero el que tiene encuentro con el Señor no tiene la mirada en el hombre, la tiene mirada en Cristo, que es perfecto. Dice aquí adelante, dice en el versículo 21, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, cuando yo llego hace 27 años al templo, no me dijo el Señor borracho, maldiciente, peleonero, drogadicto, greñudo, mal vestido. No, no dijo eso. Él simplemente predicó y la locura de la predicación atraviesa nuestro corazón. Y la atraviesa de tal manera de que lo hace sentir a uno pecador. En el libro de los Hechos, capítulo 2, lo estudia allí en la comida de su casa, cuando Pedro se avienta el primer sermón hablando de Cristo crucificado, dice la Biblia, dice que ellos se compungieron de corazón, dice Pedro, ustedes crucificaron a Cristo. Ellos no habían crucificado a Cristo, pero es decir, Cristo murió por ustedes, por su culpa murió Cristo. Entonces ellos se compungieron de corazón. Cuando se compungan de corazón, dicen, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Y enseguida los manda a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, redarguye de pecado. Cuando nosotros predicamos a Cristo, que Cristo murió por tus pecados, va a haber gente rebelde que diga, no, yo no creo en eso. Está bien, para él es locura, es lo que dice aquí, versículo 18, para él es locura, para el que se pierde es locura. Pero para el creyente, que cree que la palabra de Dios es verdad, para él es salvación. Entonces cuando dicen, Cristo murió por tus pecados, dice, ¿cómo que murió por mis pecados? Pues si yo nomás soy un borracho. Bueno, la Biblia dice que no heredará el reino de Dios. No, pero si yo nomás soy un maldiciente, bueno, igualmente que un borracho. No, pero si yo nomás robo lo poquito, pues también igual los ladrones no entrarán al reino de los cielos. O sea, cuando empieza uno a predicar a Cristo, que el sacrificio de Cristo es perfecto, esa es la locura de la predicación. A Dios le plujo salvar por la locura de la predicación. Por eso, hermano, cuando oigo que estamos en campaña, hermanos, desde hace 2000 años estamos en campaña. Por Dios, no espera que haya una campaña grande para invitar a la gente. No, desde ahorita invítelo. Desde mañana en su casa una campaña grande. Porque estamos hace 2000 años, ya los campos están listos. Nomás que somos bien perezosos y no lo hacemos. Pero realmente hace 2000 años estamos en campaña. El enemigo haciendo campañas todos los días por 2000 años y nosotros aquí todavía esperando. A ver, en mayo vamos a hacer una campaña. Imagínense cuántas almas nos gana el enemigo esperando hasta que haya calor para que haya una campaña. Por Dios. Desde hace 2000 años estamos en campaña, porque los campos ya están blancos.
¿Qué dice aquí? Versículo 22, perdón, versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero. Sí, pues para ellos no le creen todavía. Y a los griegos locura. Sí, para que el que no cree, hermano, en la palabra de Dios, es locura. Vamos a poner un ejemplo. Yo estuve en la cárcel tanto en México como aquí en Estados Unidos. Aquí perdí muchos derechos, perdí mi licencia, por poco pierdo el trabajo. Imagínate, yo trabajaba manejando todo el día. Era mi camión propio, pero ocupo licencia para manejar. Entonces manejé ilegalmente por mucho tiempo porque estaba en un programa de rehabilitación. Entonces hubo programa de rehabilitación, mi madre me regaló gotas para dejar de tomar, bueno, hicieron todo lo posible, hubo golpizas, me golpearon, golpeé, estuve encarcelado, estuve en rehabilitación, alcohólicos anónimos, todo lo que podía hacer. Pero no había un cambio total en mi vida. Mientras que estuve en Alcohólicos Anónimos, y Dios los bendiga porque hacen un trabajo grande, pues sí, no tomaba, pero seguía robando, seguía haciendo cosas ilegales. ¿Por qué? Porque nomás deja de tomar uno. Y la mayoría que estábamos ahí, igual que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la locura de la predicación, ahí es donde viene, ahora sí, Dios obrar en tu vida directamente. No es el cambio de religión. Dios le hubiera dicho, el Señor le hubiera dicho a Nicodemo, Nicodemo, estás en la religión equivocada, cambia esta religión. No, dice, es necesario nacer de nuevo. No le digo, salte de la religión que estás, no, le digo, es necesario nacer de nuevo. Porque cuando uno está peleando denominaciones y religiones, y que yo estoy la mejor, y que el Papa es mejor que tu apóstol, y mi apóstol es mejor que el profeta, cuando están peleando tonterías, eso no es glorificar a Dios. Eso es perder el tiempo para muchos que dicen que conocen a Dios. Uno predica a Cristo que murió por nuestros pecados. El trabajo del Espíritu Santo es ese, redarguirme de pecado. Y entonces ahí sí empieza un trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Para muchos la locura de la predicación es para perdición, pero para nosotros es para salvación. Eso lo obra la palabra de Dios. Vamos a verlo más adelante. Acompáñenme aquí mismo, ya que estamos en 1 Corintios. Acompáñenme al capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3, versículos 16 y 17. (3:16) en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Óyelo bien. Parecería como que está ignorando algo ahí. Y luego dice en el 17, si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo me acuerdo de mis amigos, no, es que ahí donde vas te prohíben tomar. No nos prohíben tomar. Mi pastor no andaba atrás de mí, siguiéndome a ver si tomaba o no tomaba, no, ni nunca me dijo no tome, no, ni sabía si yo tomaba o no, él no sabía de mi vida nada. Simplemente llega la palabra de Dios, atraviesa mi vida, entra Cristo a mi corazón, puedes decir Espíritu Santo, o Dios, Espíritu de Dios, o el Padre, es lo mismo. Entonces, cuando entra Cristo a mi corazón, ahora, dice aquí, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora ya sabemos eso. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, porque es locura para la gente, pero para el que se salva, es una verdad. Entra el Espíritu Santo a tu vida. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Ahora eres templo de Dios mismo. Pero no es decir, tengo a Dios en mi corazón. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Mira lo que dice en el 17. Fíjate bien en esto. Si alguno violare el templo de Dios, o alguno descuidare, depende de lo que traigas, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjese bien, nosotros ya no nos pertenecemos en este cuerpo, por eso es que tenemos que cuidarlo. Por eso no tomamos, no porque el pastor nos prohibió, o porque nos dijo que nos iba a correr de la iglesia si tomábamos. No tomamos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros ya no nos permite a nosotros tomar. Fácil. No me ocupa cuidar el pastor a mí, para nada. Yo me puedo esconder acá de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de esconder de los miembros de la iglesia, irme a drogar allá a escondidas y no hay problema. Nadie se da cuenta. Pero el Espíritu que mora en nosotros, Él sí me está viendo. Entonces no me va a permitir que lo haga. No es que la iglesia es algo de que tiene reglas de prohibición, no.
Hay muchas veces, es que usted prohíbe. No, yo no prohíbo, yo enseño lo que dice la Biblia. Usted puede vivir como quiera. Yo predico lo que dice la Biblia. Su trabajo es obedecer o también desobedecer si quiere. Yo también. Si quiero obedezco y si quiero no obedezco. Así de fácil. Entonces cuando yo predico la palabra de Dios, no estoy diciendo, lo voy a correr si usted viene borracho, lo voy a correr si usted lo ve fumando. Yo no digo eso jamás. Le digo, cuide su templo. Aún, algunos que estamos enfermos, fue porque descuidamos el templo del Espíritu Santo, cuando no era templo del Espíritu Santo, era espíritu del diablo o de demonios, ¿verdad? Porque, oiga, alguien que le gusta andar peleando por gusto, no va a decir que tiene Espíritu de Dios. O alguien que maldice a la gente por maldecir, no puede decir que tiene Espíritu de Dios. O alguien que está robando, no va a decir que tiene Espíritu de Dios. O alguien que está adulterando, no va a decir que tiene Espíritu de Dios. Entonces, no lo teníamos antes. Entonces, por eso es de que vivíamos como queríamos, dice como los hijos de tinieblas. Pero ahora que somos hijos de luz, dice la Biblia, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo mora en mí. Entonces ya no puedo ser lo que hacía antes. Ahora, ¿soy perfecto? No, sigo batallando en muchas áreas de mi vida. Pero debo de cuidar este templo. Es decir, yo tengo una condición física y me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque este cuerpo ya no es mío, le pertenece al Espíritu Santo y voy a dar cuentas por él. Por eso es de que no tomamos, no fumamos, no nos drogamos, ya no podemos hacerlo porque esto ya no nos pertenece. Alguien pregunta y es un debate absurdo, pero algunos lo quieren debatir para defender algo mal. Oiga, ¿y qué dice la ley de los tatuajes? Sí, dice que no nos tatuemos. Oh, no, pero ya en el Señor uno puede tener un texto bíblico. No, perdóname. Es como si yo voy a su casa de usted, la acaba de pintar, muy bonita, ¿verdad? Con lo que usted quiere, blanco, muy bonito. Y llego yo, porque soy cristiano y usted es cristiano, yo llego con un spray ahí muy bonito y le pongo un texto bíblico ahí en toda la pared blanca y le pongo ahí unos textos bíblicos. ¿Qué me diría usted? Aún hasta me corre a golpes. ¿Por qué? Porque aunque son textos bíblicos, no le pedí permiso. Yo solamente rayé su casa. ¿Por qué? Porque somos cristianos los dos. No, esa casa es de usted. Lo mismo, yo no puedo rayar mi cuerpo porque ya no es mi cuerpo, es del Señor. Entonces yo no puedo rayar el cuerpo del Señor, ya no puedo hacer eso. Así que si alguien está discutiendo esas tonterías de que si se puede tatuar o no se puede tatuar, no es tu cuerpo. Así de fácil. Entonces, ¿por qué el cristiano no fuma, no toma, no se droga, no hace lo mismo de antes? Porque ahora es una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. La religión perdona todo, la religión, vaya a esto y con esto cumpliste. No, el cristianismo es muy diferente. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no te lo da una religión. Ni el hecho que seas hijo de un pastor tampoco. O hijo de un apóstol tampoco. O hijo de un profeta tampoco. Eso no hace cristianos. El cristiano verdadero es aquel que le entrega la vida al Señor y deja que obre en la vida de uno. Ese es un verdadero cristiano. Porque andan haciendo cosas que no están bien y dicen, no, es que yo lo hago así porque lo siento así en mi corazón. No, el cristiano se mueve por lo que siente en su corazón. El cristiano se mueve por lo que dice la Biblia. Dimos un tema hace no mucho tiempo hablando acerca del cristiano sin sentimientos. El cristiano no se debe de mover por sentimientos, se mueve por obediencia. Acompáñeme aquí mismo, pero el capítulo 6, versículo 19. Se refiere a lo mismo. 6, 19 de 1 Corintios. 6:19 en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjese bien. ¿Que no saben que allí está el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, que sos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Que no saben eso? Entonces debemos de cuidar este cuerpo. Entonces imagínense, yo voy y me emborracho. ¿Por qué? Porque pues nadie me ve. Pero estoy destruyendo el cuerpo del Señor. Ese ya no es mío. Esa es la razón por la cual nosotros ya no hacemos lo que hacíamos antes. No porque nos prohibió el pastor. A mí nunca me cuidó el pastor. Así que ni yo cuido a la gente aquí tampoco en este lugar. Ni ellos me cuidan a mí tampoco. Para eso está el Señor. Entonces somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero vamos, hermanos, a 2 de Corintios. Ahí al lado derecho, obviamente. Versículo 17 nada más. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Note que no estoy interpretando a mi manera las cosas. Estamos leyendo usted y yo juntos. O si no tiene su Biblia ya a la mano, bueno, al ratito puede usted leerla, tome las citas o puede ver este video después para que tome las citas y vea que no es algo que estamos interpretando. Se necesita nacer de nuevo y no de la mamá y papá y que un día le echaron agüita en su cabecita y ya está bautizado. No, nada de eso. Vamos a ver qué dice aquí en 2 de Corintios 5, 17.
En el nombre de Jesús dice en el 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahí me detengo. Ahora nosotros somos criatura nueva, pero hay una cosa bien importante que entender aquí. No es el que viene al templo y tiene 10 años acá en el templo, incluso le dan un lugar de participación en el templo. No, ese no es que sea cristiano. Muchos están en el templo y no son cristianos. No, hay muchos que no son cristianos. Hay congregaciones completas de no cristianos. Van ahí nomás a perder el tiempo igual que otra religión, pero no son cristianos. Note el versículo 17 y vamos entendiendo lo que dice. Versículo 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo. O sea que no es de todos. Es si aquel que está en Cristo, nada más. No el que tiene religión o el que pertenece a un lugar porque tiene un apóstol, un profeta o un gran pastor. No, no es ese. Es si alguno tiene a Cristo. Ese es el verdadero creyente, el que tiene a Cristo en su corazón. Este templo lo cuidamos nosotros. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Ya no nos pertenece a nosotros. Entonces dice aquí, de manera que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, forzosamente y por naturaleza es una nueva criatura. Cuando se predica a Cristo, que es locura para muchos, se predica a Cristo, Cristo atraviesa su corazón y ahí es donde trabaja el Señor, porque ya está entrando a su vida. Cuando predicamos a Cristo, predicamos el sacrificio que hizo por usted y que por su causa Cristo se dio. No hay pecado, por más grande que sea, que no perdone Dios. No hay pecado grande. La sangre de Cristo perdona pecados. Esto es muy importante. La sangre del Señor derramada en la cruz, esa es la que perdona sus pecados. Hace poquito vimos, ¿verdad? Hace unos días vimos cerca de que ahora tenemos entrada directa hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Por ese sacrificio ahora nosotros tenemos vida nueva. El que está en Cristo, si es que está en Cristo, es criatura nueva. Yo he oído predicadores que hablan con amargura cuando su mamá les hizo esto y hablan con aquella amargura y desprecio a su mamá. Oigan, por favor, y es predicador. Y con la amargura de cuando era niñito que su mamá hizo no sé qué tantas cosas. Lo hizo en la ignorancia, no conocía al Señor su mamá. Ya tenía que haber sacado eso cuando fue cristiano. Pero es que no está en Cristo. El que está en Cristo, la nueva criatura, saca toda amargura. Es que a mí cuando me violaron y cuando me hicieron esto y cuando mi papá nos abandonó y cuando fuimos muy pobres y que mi mamá nos hizo... Oiga, ¿cómo puede ser cristiano y ser criatura nueva y trayendo cosas viejas? Ya no puede traer eso como cristiano. La Biblia dice que por el fruto se va a conocer. Pastores ahí están peleando ahí, gritándose y exaltándose, hasta las venas se le ven cuando se le botan aquí en el cuello de tan enojados que están y gritando. ¿Cómo puede ser posible que sea nueva criatura ese pastor? No puede ser. Eso no puede ser. No puede tener rencor. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a tener Espíritu Santo adentro? El rencor hace daño, esto está comprobado. ¿Cómo puede tener odio hacia los demás? ¿Cómo puede haber falta de perdón? ¿Cómo? O sea, y sigue transeando a la gente, sigue siendo desobligado, sigue haciendo cosas malas, hablando malas palabras, engañando al prójimo. O sea, esa no es una nueva criatura. Cuando alguien me dice, oiga, aquel es cristiano y hace esto y va al templo. Bueno, el hecho que vaya al templo no que sea cristiano. Sí, él dice que es cristiano, pero ¿qué dice el fruto? Pues que no es cristiano. Usted fíjese en el fruto, no en lo que digan sus labios. Usted va a encontrar muchos que dicen que son cristianos, muchos son cristianos, pero ¿y el fruto? Quizá están en contra de su religión en la que estaban antes, quizá tengan nociones del cristianismo, pero no tienen a Cristo en su corazón, porque Cristo no ha nacido todavía en su corazón. Esa es la diferencia. Cuando se predica a Cristo y que por mí murió el Señor, entonces provoca un arrepentimiento en mi corazón, porque eso lo provoca el Espíritu Santo. Si es rencoroso, tiene mal carácter, sigue estafando a la gente, sigue haciendo tranzas a los demás, todo eso es un fruto de su carne. No está el Espíritu Santo en usted. O sea, no se engañe. Pero es el pastor, aunque se diga que es pastor, pero no es puesto por Dios. Eso es algo fácil de entender. Todo aquel que anda haciendo maldades y que anda haciendo cosas en contra de su prójimo, ¿verdad? Y no se arrepiente, no pide perdón, no se pone a cuentas, no puede tener al Señor. Entonces, eso es... O la Biblia está equivocada o usted está equivocado, uno de los dos. Y creo que el que está equivocado es usted. Así que aquí muy claro dice, de manera que si alguno está en Cristo, nada más el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir
que cambia de la noche a la mañana. No, vamos en un proceso de cambio, vamos cambiando y no vamos a resbalar. Habían pasado años, ya mi hijo había nacido, mi hijo varón, ya había nacido él, y yo recuerdo que venía en Guadalajara, Jalisco, allá en México. Me acuerdo que venía y se llenó el camión terriblemente. Yo fui muy peleonero, fui una persona que me irritaba rápido, explotaba muy rápidamente, no me controlaba, tenía que darme un palito amargo para comer porque dice que la bilis se derrama y cosas tremendas que tenía que hacer para los corajes que hacía. Entonces ese día, ya había pasado años yo que como cristiano, ya estaba pastoreando yo una congregación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento el chofer del camión, la guagua, la Julia, la greñuda, la despeinada o como le llame usted en su país, ¿verdad? Iba el chofer ahí, se frenaba y le daba y se frenaba y todos ahí, ¿verdad? Renegando. Y por ahí se dio un golpe, ¿verdad? Un muchacho le pegó en la cabeza al chofer y se agarraron a golpes. Imagínense, saturado aquel camión, las puertas cerradas, yo atrás apretado, porque ya casi me bajaba, entonces me fui hasta atrás para bajarme, y entonces allí estaba la gente bien apretada, sudando ya, cuando me empezó a ganar una desesperación. ¿Y qué es lo que vino a mi carne? Eso fue sorprendente, me hizo llorar a mí, cuando de repente sentí ganas de pegarle a la gente. O sea, me vino ese mal carácter, eso de pegarle a la gente. Oiga, por gente no tiene nada que ver ahí, igual que yo ahí presos en ese camión. Sin embargo, yo iba a pegarle a la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Fue lo que se me vino a la mente. Y en ese momento me puse a orar por mí. Allá abajo estaban peleando el chofer y el pasajero, pero dudo que estaban pegando, tuvieron que llegar la gente a separarlos. Y yo ahí batallando con mi espíritu terriblemente. Señor, ¿qué es esto? Ayúdame, Padre. Porque sentí aquello que sentía cuando iba a una fiesta y decíamos en una fiesta, si en una fiesta no hay pleito, no es fiesta. Eso decíamos cuando éramos jóvenes. Entonces, llega un momento que eso animal que está dentro de nosotros, así dice la Biblia, eso animal que está dentro de nosotros quiere salir. Ahí está el viejo hombre, se quiere desclavar de su ser. Y ese viejo hombre existe ahí. Ahí me di cuenta que está ese viejo hombre. Cuando ya se empieza ansiedad de pegarle a alguien, me puse a orar, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame, Padre. Porque estaba el deseo de pegarle a la gente. Cuando ya se subieron, ¿verdad? Nos calmaron, nos fuimos. A las pocas cuadras me bajé, yo me agarré llorando. Lloré. ¿Por qué? Porque me di cuenta que dentro de ese nuevo Arsenio, ahí estaba ahí escondido el viejo Arsenio. Entonces, el peor enemigo no es el diablo, no es el mundo, no son los hermanos, no son las condiciones de alrededor, no. Soy yo mismo mi peor enemigo. Y ahí me di cuenta que aunque yo ya he muerto en muchas áreas de mi carne, aún hay partes que están ahí escondidas, esperando un día salir si dejo que la carne gobierne mi espíritu. Por eso una lucha, dice el Señor, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y a veces nos gana, hermanos, a veces nos gana. Pero no por eso nos rendimos, tenemos que seguir adelante, siguiendo la batalla, luchando. Si de repente te salieron unas malas palabras y ofendiste a alguien, o te peleaste o le pegaste a alguien, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Porque esas son las cosas, ponernos a cuentas, es lo que el Señor nos demanda a nosotros. En cuanto a lo que esté en mi parte, esté a cuentas con los demás. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo tengo que estar en paz también con los demás. Por eso cuando uno se exalta y se va de repente a salir, ahí, o se le sale de repente el viejo hombre, pida perdón, ¿verdad? Porque a lo mejor lo van a querer humillar, lo van a querer ridiculizar. No le hace, usted pida perdón, esté a cuentas con Dios, que es lo más importante. La mayoría de veces cuando uno pide perdón de corazón, la persona también lo perdona. Así que muy rara vez lo van a atacar queriendo abusar de usted, ¿no? Pidiendo perdón, hasta ellos mismos aceptan que están reconociendo y lo respetan más. Por eso, cuando uno se exalta, se sale, tiene que pedir perdón. Entonces, esto es bien importante. Este cuerpo debe estar Cristo reinando. Que a veces nos resbalamos, sí, hermanos, a todos nos pasa. Aquel que dice, es que no, él no peca, es el peor pecador porque es muy mentiroso. La Biblia dice, óigalo bien, la Biblia dice que todos pecamos. Todos. Si alguien te dijo que ese pastor no peca o ese apóstol no peca, es el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque no reconoce que es un pecador. Y dice la Biblia que hace a Dios mentiroso. Imagínense que está metiendo contra Dios. Dice que el que dice que no tiene pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Cuidado con esos farsantes, no son cristianos. Entonces, el verdadero creyente tiene que tener un cambio. Que nos falta mucho por cambiar, todavía falta mucho por cambiar. Una última escritura. Recuerde que por el fruto lo va a conocer. Vayamos a Santiago capítulo 1 y nada más el versículo 18. Son como 6 cartas al lado derecho. En cuanto pasa el libro de los Hebreos o carta a los Hebreos,
Ahí va a estar Santiago 1:18. Santiago 1:18. Enseguida los hebreos. Santiago 1 y versículo 18. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 18, Él, hablando del Señor, de su propia voluntad nos ha engendrado o nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Engendrados o nos hace nacer por la palabra. La única forma de que la persona nace de nuevo no es ni porque un día se bautizó, no es porque un día predicó, no es porque un día dio un título de pastor, no es porque un día tuvo una religión, porque un día de chiquito fue hijo de un pastor. Eso no hace a nadie una nueva criatura. El nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, es nacer del Espíritu. Ya nacimos de nuestra madre, es el nacimiento carnal. Pero ahora el nacer del Espíritu no lo da la religión. Por más grande que sea tu religión, no la da la religión. Lo que da el nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Por eso dice, Él de su propia voluntad nos ha engendrado o nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra del Señor. Esta es la que hace cambiar a las personas. Pero para que pueda uno realmente tener un encuentro con el Señor o un nuevo nacimiento, necesitamos que Dios obre en nosotros. Tal vez para muchos está todavía como locura. Esas son mentiras, es un engaño. Claro, para usted va a ser una locura, como lo vimos en Corintios, es locura. Pero para los que nos ha cambiado el Señor, aquellos que ha hecho un milagro en nuestra vida, podemos testificar de primera mano. Alguien me dijo, es que ahí donde tú fuiste, ahí te lavaron el coco. No, no fue el coco. Le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios lavó mis pecados. ¿Sigo pecando? Claro, soy pecador. Pero ¿sabe qué? Ahí Dios me perdonó mis pecados y le he fallado muchas veces a Dios. Sin embargo, hay que recurrir a Dios, Señor, perdóname, y seguimos adelante. Esto es bien importante, mis amigos. Entréguele la vida al Señor. Lea su Biblia, enamórese. Si usted es ateo, y conozco muchos hermanos que fueron ateos también, muchos hermanos y hermanas también, que fueron ateos. Pero un día hicieron la pregunta que yo hice un día en un baño, en un 26 de diciembre también. Yo hice una pregunta, si eres Dios, muéstramelo. Y dije, si eres Dios, muéstramelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un 26 de diciembre, en un baño, ahí en la taza del baño, ahí hincado. Yo no sabía orar, no sabía rezar, no sabía nada de Dios, no sabía quién era Dios, no sabía nada de la Biblia, nada. Simplemente con mi corazón así despedazado, ya desesperado, porque yo pensaba quitarme la vida, yo pensaba que semana moría. Le dije, si realmente existes, muéstramelo. Y me agarré llorando y llorando y llorando y llorando, porque solamente 3 veces en mi vida, de cuando yo era ateo, 3 veces en mi vida mencioné a Dios, y esas 3 veces algo acá adentro se me movió. Un día platicaré acerca de eso. Pero ese día, el 26 de diciembre, allí estaba yo en el baño pidiéndole a Dios, y empecé a llorar y a llorar. Dije, pues no sé cuál religión será la verdadera, ni sé a dónde voy a ir, no conocía yo nada de eso. Pero fue el 26 de diciembre. 16 de enero de 1996 estaba yo ahí, ya en un templo, escuchando la palabra de Dios que traspasó mi corazón, y esa locura, bendita locura que un día llegó a mi vida, ha transformado hasta el día de hoy mi vida. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si has perdido toda esperanza de vida, date una oportunidad con el Señor. Dile, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, entra, Señor. Si eres real, si de verdad eres Dios, muéstramelo. Y Dios lo va a hacer, como lo hizo con varios hermanos míos que fueron ateos, que Dios mostró también su misericordia con ellos, porque abrieron su corazón al Señor y dejaron que la palabra entrara a su vida. Búscate un lugar donde se hable la verdad. No le está hablando de un predicador famoso, porque es la más grande, la más conocida. Aquel te presenta un ministerio, te presenta una religión, te presenta a un líder, te presenta a una persona famosa, no te está presentando a Cristo. Pero aquel que te presenta a un Cristo crucificado, que murió por tus pecados, te está presentando la verdad. Porque para nosotros como pecadores, nos predican que Cristo murió por tus pecados, da paz en nuestro corazón. Entrégate al Señor y dile que entre. Que entre y haga un trabajo en tu vida, y Dios lo va a hacer. No va a estar que un hombre te esté guiando, ni mucho menos. Obviamente ocupamos que nos enseñe la Biblia, seguir leyendo, meditando.
pero es importante que entregues tu vida al Señor. Y Él va a hacer un milagro en tu vida y en tu familia. Vamos a orar. Y de gracias a Dios por estos 27 años que me ha permitido caminar con Él en este camino santo. No ha sido fácil, pero no es imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche, gracias le damos, Señor. Especialmente de mi parte, Señor, gracias por estos 27 años, Señor. Han sido, Señor, de mucha bendición en mi vida. Pruebas, luchas, Señor, de todo ha pasado, Padre, pero sin embargo, usted siempre ha estado ahí, fiel como siempre. Muchos han fallado, Señor, a mi confianza. Muchos, Señor, me han fallado, Padre. Pero aún con ello, Padre, usted jamás me ha fallado. Yo mismo he fallado, Padre, a otros hermanos. He fallado a mí mismo, Señor. Pero usted jamás me ha fallado. Por eso, Señor, gracias por su grande misericordia y su fidelidad para nosotros, Señor. Ahora entendemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya no podemos guardar rencor a los demás. Ni odio, ni desprecio. Ni hacer, Señor, lo que hacíamos antes. Ya no podemos, Padre, porque ahora, Padre, entre nosotros está el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y no porque seamos mejores que los demás, ni más buenos, ni esforzados tampoco. Es por su grande misericordia y por su voluntad nos ha hecho nacer por medio de la santa palabra. Gracias, Padre, por cada uno de los que esta noche nos acompañaron, nos oyeron. Bendígalos, Padre. En San Luis Potosí, a los que nos escuchan por la radio, bendígalos también, Padre. Que haya transformación de corazón también con ellos y que los ayude, Padre, también en sus debilidades y los fortalezca en todo tiempo, Padre. Por aquellos que van comenzando, Señor, que van leyendo su Biblia, que no saben por dónde comenzar, que el Espíritu Santo también les ayude, Padre, a entender mejor su Escritura. Que encuentre un lugar donde se predique la verdad. No donde lo estén, Señor, solamente engañando o sacando su dinero, no, sino donde realmente amen sus almas, donde realmente les amen a ellos y les presenten el Evangelio verdadero y no un Evangelio, Señor, falso o un Cristo falso que se predica hoy en día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego por aquellos que tienen celo aún por la palabra, que siguen predicando la verdad. Le ruego, Padre, para que nunca desmayen, aunque sean pocos miembros, Señor, ya que no estamos aquí por la cantidad de miembros, Señor, sino porque tenemos necesidad de predicar la verdad. Le pido también por aquellos que conocieron y se han apartado del camino para que los traiga de nuevo, Señor, y que puedan rendirse a sus pies, Señor, porque no hay nada mejor que estar en sus caminos, Señor. No hay nada, Padre, en el mundo que se compare con lo que usted nos ha dado y lo que usted nos dará, Señor. Por eso, Padre, le pido por ellos para que Él toque sus vidas y de nuevo regresen, Señor, a su iglesia, para que vuelvan, Señor, de nuevo a estar haciendo lo que hacían antes, que se animen, Padre, que sigan adelante. Le pido por aquellos que van comenzando, Señor, y que se afirmen cada día más y más, Señor. Por mis hermanos pastores que aún tienen amor por la palabra y celo por ella, Señor, que nunca desmayen en ello. Por el que ha torcido la Escritura, le pido también por él para que se arrepienta y regrese, Señor, al camino correcto. Señor, gracias por este privilegio tan grande de servirle por 27 años, Señor, lleno de errores y fallas, Padre, pero gracias por ser, Señor, bueno con nosotros. Gracias, Padre, por mostrarme, Señor, su fidelidad para conmigo también, porque, Señor, a pesar de las fallas, usted, Señor, jamás me ha fallado ni me fallará. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Recuerde, si usted ya le entregó la vida al Señor, mayormente el que le entregó la vida al Señor, cuide su cuerpo, porque daremos cuenta también del cuerpo que es prestado y ese le pertenece al Señor. Dios les bendiga. Con el favor de Dios será el viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, horario de California, y que Dios les bendiga a todos. Y si Dios presta vida, estaremos en la semana también de nuevo transmitiendo. Gracias a mis hermanos en San Luis Potosí. Dios les bendiga también.